Qué bonito cuando nos reunimos en torno a la palabra de Dios para ser edificados. Jesús había concluido sus discursos o su debate con los 10 religiosos. Salió del templo y se fue a la región de Betania, pasando por el monte de los Olivos. Pero cuando él iba caminando, los discípulos recordaron las palabras que había dicho antes, que el templo iba a ser desolado, que Jerusalén y el templo iba a ser destruido. ¿Cómo podría haber que el Mesías gobernara si no había nación? Los discípulos de pronto estaban pensando de las palabras que había dicho Jesucristo. Era importante, pero esa inquietud de los discípulos lo llevó a que Jesús, a ellos, el que lo llevó para que ellos le hicieran unas preguntas a Jesús. Fue Pedro, Jacobo, Juan y Andrés los que le hicieron la pregunta a Jesús cuando él se acercó o estaba en el monte de los Olivos. Esa nos dice Marcos, que ellos fueron los que hicieron esas preguntas, porque Mateo no registra quién hizo la pregunta. Y la pregunta que le hicieron a Jesucristo era: ¿cuándo será el suceso de esas cosas que acaba de decir? Que Jerusalén y el templo será destruido. ¿Y cuál será las últimas venidas o el último tiempo? Porque cuando ellos caminaban con Jesucristo, empezaron a recordar o mostrándole a Jesucristo, mire las edificaciones tan grandes, como diciéndole o haciéndole pensar a él, eso mire, no se puede destruir, mire que el templo es tan bellísimo y mire, es imposible. Pero sí, era difícil de expresar. Como hoy usted puede ir a una ciudad inmensa con esos rascacielos tan imponentes que usted dice, no, nada lo podrá destruir. Algo así están pensando ellos. Pero Jesús aprovechó esas dos preguntas que le hicieron los discípulos para enseñarle los últimos tiempos, para mostrarle las señales de los últimos tiempos, para que nadie los engañe. Y era muy importante que ellos supieran qué iba a pasar, que Jesucristo va a venir por segunda vez. Era importante que ellos supieran, para que nadie los engañe. Hoy en día mucha gente está engañada. ¿Por qué? Porque hay una religión. Y si ellos supieran que Jesucristo va a venir por segunda vez, que va a establecer su reino y que Él vino y murió por los pecadores, y aquella persona que ha recibido a Jesucristo es justificado, puede recibir paz y vida eterna, no podían ser engañados. Y por eso el título del estudio de esta mañana, que es: mirad que nadie los engañe. Sí, miren que nadie los engañe a ustedes. ¿Por qué? Porque hay muchas ideas, muchas deliberaciones de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Miren que nadie los engañe. Y a veces el primero que lo engaña a uno, ¿quién es? Uno mismo. Por eso es que si usted no quiere ser engañado, quítese la venda que hay en sus ojos y mire lo que dice la palabra de Dios. No mire lo que dicen los hombres, porque aún más muchos hombres, muchos estudiosos no se han podido poner de acuerdo
¿qué va realmente a pasar? ¿Cuándo? No sabemos cuándo va a pasar. ¿Cuándo va a venir la venida de Jesucristo? ¿Cuándo va a ser la tribulación? No sabemos. ¿Cuándo va a venir el anticristo? No sabemos. Sí, es eso. Entonces, los invito a que vayamos a Mateo capítulo 24 y vamos del versículo 1 al 26. Giovanni, ¿me colaboras? Amado Padre, Señor, hoy te damos gracias por este tiempo. Pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que tu escritura, que tu palabra viva y eficaz sobre en la vida de cada uno de nosotros, conforme a la necesidad que solamente tú puedes suplir. Que sea tu Espíritu Santo guiando este tiempo, que todo sea para tu gloria, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, están los aposentos, no lo creáis. Mire que del versículo 4 al 26, el tiempo de la tribulación venidera. Jesús empezó a escribir los eventos que preparan esa escena del retorno de Él. Son señales que van a acompañar su venida. En la primera parte, que es el versículo 4 al 8, describe la primera mitad de los 7 años. Esta primera parte, muchos la conocen como las 70 semanas de Daniel, esta parte.
Pero en el versículo 4 al 14 es el principio de la tribulación. En ese principio de la tribulación va a haber engaño religioso, van a haber falsos profetas, falsos maestros engañando a la gente. Se va a levantar, de pronto van a decir, no, hoy se está viviendo eso. No, va a ser peor. Va a haber demasiados falsos profetas. Aún, dice en el versículo 6, va a haber guerras, rumores de guerras. Fíjense que los rumores de guerra siempre han existido en todo el momento. No quiere decir que la guerra por sí solas no quiere decir que se va a acabar el mundo. Tiene que venir con otras características más. El hambre, obvio, cuando hay guerra, hay hambre. Y eso genera, va siempre junto de la mano. Y cuando hay guerra y hambre, hay muerte. Pero también va a haber movimientos sísmicos y va a haber desastres naturales. Y cuando pase eso va a haber también enfermedad, epidemias, todo eso va a pasar. Pero aquí en el versículo 9 también van a haber mártires. Sí, hoy a muchos creyentes los aborrecen, pero en ese momento va a haber peor persecución. La gente no va a desear estar con las personas. Muchos habían dicho que ese era el comienzo del cristianismo. No, es el comienzo de la tribulación. Va a haber un caos mundial impresionante. La lealtad entre papá, hijos, entre esposos, no va a ser variedad, va a ser todo el mundo se va a traicionar, va a ser fuerte. El quebrantamiento de la ley, imagínense, si hoy en día unos duele que hay mucho quebrantamiento de la ley, en ese momento va a ser peor, la gente no le va a importar la ley. Pero mire que aquí versículo 13, leámoslo, ¿qué dice? Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Recuerden que hoy estamos en una dispensación. ¿Cuál es? La gracia. En ese momento ya no está la dispensación, se ha acabado. Muchos han definido que la dispensación termina en la gran tribulación o cuando comienza, pero acá ya terminó. Y esas personas estos creyentes que estén en ese momento en la tierra durante ese periodo, que perseveren en la fe, serán salvos. Cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia y lo libere, va a ser fuerte. La predicación por todo el mundo se tiene que extender. Hoy en día se sigue extendiendo. Ahora mi pregunta, ¿usted está colocando el granito de arena para extender el evangelio? ¿O usted no? Bueno, pero aquí también en el versículo 15 al 22 aparece la gran tribulación. Ya es donde aparece la abominación desoladora. Esa abominación desoladora descrita por Daniel, como hoy en día, ¿en qué consiste? En la restauración del culto judío. ¿Hoy el culto judío está? No. ¿Sí saben que el culto judío no se realiza? ¿Por qué? Porque el templo no está. En la mesista tiene que estar el templo, pero hoy el templo no está. Por eso que el culto judío no se realiza, porque el templo fue destruido. Pero en la gran tribulación, antes que pase, van a construir el templo. Y se va a hacer otra vez los sacrificios, el culto. Y ahí va a estar ¿quién? El anticristo. Y él en la mitad del templo, imaginen cómo va a ser esa profanación, que en la mitad del templo él va a hacer una imagen de él mismo para que todo el mundo lo venere. Eso va a ser fuerte. Por eso que Daniel 12:11 lo describe, que ¿qué?
la abominación desoladora, fea. Eso va a ser impresionante. Pero ahora Jesucristo, en los versículos 16 al 20, Jesús advierte de que de que en ese momento de la tribulación, que es el 16 al 20, que cuando pase, ¿qué tienen que hacer ellos? Ahí lo leímos. Huir. Cuando pase eso, que dice la que esté en el campo, el que esté en el campo, la que esté encinta, todo que tienen que hacer, huir. Que si usted se le quedó la capa, no voltee, que huya. Esa es una advertencia. Pero aquí en el 20 al 28, la maldad va a ser muy fuerte. Es la gran tribulación. Muchos días, ¿será que es cierto? ¿Será que va a pasar eso? Muchos no lo creen. Pero acá Jesucristo el capítulo 24, da un pequeño panorama de lo que va a pasar. No profundiza. No, recuerden que este tema está bien profundizado ¿dónde? En Daniel y Apocalipsis. Lo hice. Acá es como una información para que ellos no fueran engañados. ¿Cuál es? Mire, yo voy a venir, pero antes de que yo venga, no va a venir como la primera vez, que era como a escondidas. No, Él va a venir con una voz de trueno y todo el mundo se va a dar cuenta. Ahí va a ser lo que Él nos dice, pero antes de eso van a pasar unos sucesos que tengan pendientes. Aunque el cumplimiento de esa profecía no es claro cuándo va a pasar, será obviamente un tiempo que no hemos vivido, pero va a ser muy fuerte. ¿Usted cree que ese tiempo va a pasar? El Señor advirtió a sus discípulos para que ellos no se dejaran engañar, pero para que ellos supieran y para que veraran y estuvieran más pendientes de lo que tenía que pasar. No era para que ellos tuvieran respuesta a esa pregunta por la curiosidad, no, sino para que ellos no fueran engañados. Ahora mi pregunta es, ¿usted está preparado para la tribulación? Y usted va a decir, yo me tengo que preparar. Acá Jesucristo le está informando a ellos lo que iba a pasar en los últimos, en las señales del último tiempo, lo que iba a pasar. Y usted puede decir, ¿será que es cierto? Eso suena como una película, no va a pasar. Yo le digo, ¿han leído la Biblia y han visto lo que pasó con Noé? ¿Fue realidad? Sí, pero muchos no lo quieren creer. Otros, ¿han ustedes visto o han escuchado que Jesucristo vino por primera vez y murió por los pecadores? ¿Sí? De cuento que va a venir por segunda vez. Eso en realidad, y es lo que va a decir, lo que está diciendo acá. No es para que usted diga, bueno, me va a preparar. Hay gente que engaña a las demás personas. Va a pasar esas señales del fin. Va a haber tribulación. Acá lo dice él. Pero hoy en día gente son engañados. ¿Cómo así, Salvador? Sí. Usted va a evitar la tribulación si viene todos los domingos a la iglesia. Usted evita la tribulación si se viste de esta forma. Si usted no come o hace esos rituales, evita la tribulación. ¿Usted cómo se prepara a la tribulación? Es la pregunta que le estoy haciendo a todos. ¿Cómo usted se prepara para la tribulación? ¿Se puede preparar uno para lo que va a pasar? A mí me dicen, venga Salvador, salga a la calle. Y yo digo, uy, está como nublado, va a llover. Entonces yo me preparo, ¿qué hago? ¿Ah? Me abrigo, me pongo mi chaqueta y me llevo mi ¿qué? Mi sombrilla. ¿Y voy qué? Preparado.
¿Ustedes cómo se preparan para la tribulación? Porque va a pasar. Sí, ya lo vamos, o alguien tiene duda que no va a pasar. Va a decir, no, entonces, si usted tiene dudas, también va a dudar que Jesucristo vino por primera vez. Porque esta es la segunda venida de Jesucristo. Ya antes que venga Él, va a pasar eso. Entonces, va a haber juicio. Entonces, ya sabiendo eso, ¿usted cómo se prepara? Como hijo de Dios, ¿cómo se van a preparar para la tribulación? No, viniendo a la capilla de Bogotá todos los domingos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se prepara? En oración. Entonces voy a estar todos los días orando para prepararme. Y así puedo enfrentar esa gran tribulación o esos tiempos pesados, ¿sí? Entonces estudio la palabra de Dios todos los días, día y noche, para enfrentar esos tiempos difíciles. ¿Sí? ¿Cómo se prepara uno para esos tiempos peligrosos? Porque va a pasar. Entonces, ¿usted cómo se está preparando? ¿Ah? ¿No se puede preparar uno? ¿Cómo ustedes van a evitar esos tiempos? ¿Cómo? Dime. Mi amorcito dice que en ese tiempo no va a estar. Sí, es cierto. Porque aquellas personas que hemos creído en Cristo no vamos a estar. Porque antes de eso, ¿qué va a pasar? El rapto. Entonces, yo para evitar eso, ¿cómo me preparo? ¿Ah? Vivir para Cristo. Hay gente que dice que vive para Cristo. Yo vivo para Cristo, pero me meto en yugo desigual. Hago lo que yo quiero, ¿sí? ¿Cómo es vivir para Cristo? Tener una completa. Y yo te digo ahí. Sí, pero hay mucha gente que son religiosos y son más moralistas. ¿Sabe cómo uno lo puede definirlo con una palabra? Cuando uno recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador. ¿Sí me entiende? Cuando lo recibo, ya Él es mi Señor y mi Salvador. Me preparo, porque sé que es mi Señor. Y sé que si va a venir esos tiempos de tribulación, yo como hijo, ¿dónde voy a estar? Con Él. Y los que no estén, que estén así, con un piecito acá y el otro acá, pues soy yo, van a estar acá. Y ellos van a perseverar o van a tener su fe, ¿en qué? Perseverando. ¡Wow! Porque ya no hay tiempo de la gracia. ¿Sí me van a entender? La gente no entiende. Para evitar, entre comillas yo, este momento de la tribulación, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tienen que hacer? ¿Creer en quién? La única salvación. Pero mucha gente no ha comprendido. Sí, los tiempos van a pasar. No sabemos cuándo va a venir Jesucristo, pero usted está preparado. Vino en este momento. Ya pasó. Que muchos dicen no puede pasar porque no ha pasado otro acontecimiento, otro motivo, otras circunstancias para que pase ya. Pero digamos, pasó y ¡tin! ¿Usted está preparado? ¿O usted el que hace el versículo 13? Ay, me tocó perseverar en la fe en esos momentos, porque va a haber momentos difíciles. ¿A qué voy? Yo no quiero que usted sea engañado, porque hoy en día engañan a la gente. Es que usted, para evitar esos tiempos, tiene que vestirse bien, tiene que asistir a la iglesia. No,
los únicos que no vamos a estar en esos tiempos es aquellas personas que han rendido su vida a Cristo. Si usted, antes de que pase ese tiempo, se murió, tranquilo, no va a estar. Inmediatamente usted ya es condenado si no recibió a Jesucristo. ¿Va para qué? En el infierno. Ya, si usted murió en Cristo y no ha pasado eso, ¿qué va a pasar? A ver, ¿qué pasa? Nada, se quedó muerto. Cristo va a resucitarlo y va a reinar con Cristo acá en la tierra. Sí, y es fácil, pero usted y yo no podemos ser engañados. Que diga, eso no va a pasar. A mitad de semana, el miércoles, vamos a mirar lo de Noé. ¿Qué le estaban diciendo a Noé? Llover, está loco, que lluvia, que llover, nunca ha pasado. Hoy en día muchos. ¿Qué? No, eso no va a pasar, es un cuento, porque llevamos años esperando la venida de Jesucristo, no ha llegado. Sí, y no sabemos cuándo. Pero la pregunta es, ¿usted a quién está siguiendo? ¿Al mundo o a Cristo? Porque si usted está siguiendo al mundo, usted hace las cosas del mundo y satisface las cosas del mundo. Pero si usted tiene una relación con Cristo, ¿a quién satisface? A Cristo. Vive para Él. Lo que decía Angie. Vivo genuinamente. Y no es diciéndolo, es mostrándolo, que es la prioridad de uno. Sí, muchos dicen hoy acá, Señor, yo te amo. Y cuando estén en la presencia de Él, Dios le va a decir, sí, tú eras mi siervo fiel, en todo me tenía en cuenta a mí. O le va a decirle a usted, yo su Señor. Si usted vivía como quería, usted era un religioso, porque usted agradaba a usted mismo, a sus deseos, mas no me buscaba agradarme a mí. Esa es una condición de un hijo de Dios. Pero usted está preparado para enfrentar esos tiempos peligrosos, porque sí son peligrosos o no, ¿cierto? Cuando usted va a esto no lo dije en el primer servicio, cuando usted va a una calle oscura y usted tiene que pasar, usted dice, no, me tengo que preparar. Los hombres que no confían en Cristo sacan una pierna, cogen el cinturón o cogen un bag. Y ya voy preparado, y véngase, ¿cierto? Muchos piensan hacer eso en los últimos tiempos, en sus fuerzas. Para prepararse para la última señal y la tribulación, usted nomás tiene que creer en Jesucristo, vivir para Él, tener fe en Jesucristo. Que antes de que pasen esos acontecimientos, va a pasar ¿qué? El rapto. Pero si pasara hoy eso, ¿usted dónde estará? ¿Su vida refleja que usted ama a Cristo? ¿O su vida refleja que usted es un religioso más? Que usted viene a cumplir, pero que Jesucristo no es su Señor. Sí, pero mucha gente vive engañada. Se deja engañar, haga actividad, venga, muévase, vístase así, no haga, para que usted no se deje engañar. El único requisito para que usted y yo seamos salvos, ¿cuál es? Recibir a Cristo, vivir para Él.
Y cuando usted viva para Cristo, por la misericordia de Dios, ¿usted va a estar en esos tiempos? ¿Sí o no? No. Hoy muchos dicen, no, es que va a pasar la mitad. Hay muchos estudios, y mire, gente estudiosa no se ha podido poner de acuerdo, porque estos versículos es por encima, es como una brochada muy, muy mínima. Pero si usted, y Dios nos dé la oportunidad de estudiar Daniel y Apocalipsis, que no lo hemos estudiado acá en la iglesia, vamos a mirar que, wow, va a pasar, que es inminente, pero que mucha gente vive engañada y se va a ir al infierno. ¿Usted dónde está? Usted en este momento, si se muere, ¿para dónde se va? Porque usted sabe que la salvación, mire que hay gente engañada, que ven que su familia murió sin Cristo y dijo, no, se murió. Entonces tenemos que ayudarlo a que sea salvo. No se deje engañar, porque la salvación es en vida. Si usted en vida no recibe a Cristo y se muere, ¿para dónde va? Para el infierno. Ya. Pero muchos dicen, no, entonces haga aquello, vaya y haga semejante rosario, haga cosas y verá que su familiar ya no está condenado. Oye, lo único que a usted y a mí nos salva de la condenación, ¿quién es? Cristo. Es creer en Él, no es lo que usted haga. Pero hoy mucha gente ha sido engañada y sigue siendo engañada. Viva una religión, haga aquello. No. Nosotros lo hemos estudiado y está en 1 Corintios, capítulo 10, 31. Si pues, como veo o hago cualquier cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Ya. No más. Si lo que usted está haciendo está glorificando a Cristo, bien. Que no le importe lo que diga la demás gente. Pero si usted está aclarándose a usted un interrogante, ¿para qué lo está haciendo? ¿Un hijo de Dios refleja a quién? ¿Al mundo? ¿O a quién? Listo. ¿Usted está reflejando a Cristo? Por eso vi mucha gente engañada. Perdóneme. Acá en el mundo vive mucha gente engañada. Ay, ahora hermano, y así una apariencia, y ya lo leímos, puros sepulcros bien blanqueados, pero por dentro lleno de peste, lleno de pecado. Pero aquí, lo de los últimos tiempos, Jesucristo le estaba haciendo y le contestó a sus discípulos esas preguntas para que ellos pudieran guardarse y velar. Estar pendiente. Velar es estar pendiente. Guardarse de que lo engañaran a ellos. De que fueran y lo desviaran de su camino. Usted y yo sabemos muy bien lo que va a pasar. No se dejen engañar. Ahí van a venir falsos profetas, falsos anticristos para engañar a las personas. Pero las personas que sabemos la verdad, hoy en día, ¿qué hacen? Se quedan casi todo el mundo callado. ¿Por qué? Como voy a comentar que Cristo va a venir por segunda vez,
que es incómodo yo comentar a mi ser querido que Cristo va a venir por segunda vez, pero que va a haber tribulación, que va a haber un engaño religioso, que va a haber rumores de guerra, de hambre, va a haber muerte, va a haber persecución. Pero no me van a creer. Entonces yo le cuento, viva un evangelio como usted quiera, viva su vida como usted quiera, tranquilo, viva quedándose a usted, fresco, que Dios lo ama así como... Hoy hay mucha gente engañada, hasta el punto que las religiones falsas ya están a la vuelta. Y cuando le digo a la vuelta, es a la vuelta. Falsos evangelios que están negando que el hombre, están diciendo que el hombre con el hombre se pueden casar y se llaman cristianos. Y la gente dice, eso es normal. Sí, porque estamos en este mundo. Imaginen, ni siquiera lo que saben de todo esto, ni siquiera estamos entrando. Y ya estamos mirando herejías. Eso es una herejía. Que hay hoy en día, dice, yo soy pastor, pero por la noche soy mujer. Sí, perdóneme. Pero la gente se está acostumbrando a esas cosas. Pero si yo conozco la verdad, no me dejo engañar. Oye, Dios creó a hombre y a mujer, nada más. Él no se equivoca. Pero como hoy en día la gente se quiere, o el mundo lo está engañando a uno, bueno, entonces vámonos como donde va Vicente. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va la gente? Pero acá está la claridad. ¿Usted está mirando que no se engañe? Porque a veces el instrumento para que uno se engañe es uno mismo. Pero usted tiene la claridad de lo que va a pasar. Tiene la claridad que usted es hijo genuino de Dios. Porque créame, uno sabe. Y si uno es genuino, muestra que es hijo genuino. Las evidencias lo comprueban, ¿o no? Sus evidencias comprueban que usted es genuino hijo de Él. Es entre Dios y usted. Porque a veces muchos están vestidos de oveja. Hay muchos que están vestidos de hijo de Dios. Porque en su lenguaje está, Dios te bendiga. Hola hermano. Y ya soy un hijo de Dios. Hay mucho más. Y lo primero es morir uno para que Cristo, ¿qué? Crezca. Usted está muriendo para que nuestro Señor vaya creciendo. Juan 3:30. Señor, te doy gracias por esta palabra.